días, estimados estudiantes del aula 22M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional María de San Marcos. Jóvenes, ¿cómo están? Los saluda como todos los días lunes, al pie del cañón siempre, a las 11, bueno, 11:01 de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, estimados? Espero que les haya ido ayer de la mejor manera y si no, me cuenta después en el receso, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a presentar, como ya es costumbre, primero nuestro material de geografía. ¿Cuál es el tema? El tema central son los biomas. Pero antes de hablar de los biomas del mundo, hablaremos de las nociones básicas de la diversidad biológica. Pero eso después todavía. Voy a ubicar el material respectivo entonces. Semana número 9. Ya estamos prácticamente en la mitad del ciclo. Ya ubiqué el material. Vamos a presentarlo entonces. Ya está. Un gran favor, me confirma si ya se visualiza la primera diapositiva titulada Biodiversidad y ecosistemas en el mundo. Subtítulos: Nociones básicas de la biodiversidad y su importancia, los principales biomas del mundo, el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Perfecto, muchas gracias, jóvenes. Entonces, comencemos. Primero, con las nociones básicas que les mencioné. Ya. Biodiversidad y ecosistemas en el mundo. El concepto de diversidad biológica, creo que aquí todos se han dado cuenta que biodiversidad es lo mismo que diversidad biológica, sino que comprimido en una sola palabra. Hace referencia a la variedad de seres vivos en lo referente, no solamente al número. El número es importante, por supuesto, pero también la variabilidad dentro de una misma especie, que se llama variabilidad genética, y a los ecosistemas que los albergan, que es número, genética y ecosistemas en general. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas y es mucho más alta en zonas tropicales, donde abunda el agua. Así, cerca del 50% de las especies existentes se encuentran en las selvas tropicales. Jóvenes, son por lo menos 7 biomas. Escuche bien, por lo menos identificamos 7 biomas. Si la distribución fuese homogénea, a cada bioma, ¿qué porcentaje de especies le correspondería? 100 entre 7, ¿cuánto nos da? Como 14, ¿no, jóvenes? ¿Sí? A ver, divida 100 entre 7. ¿Cuánto sale? 13, 14%. 14.3, ya. 14.3, 14, 14.3. Pero a cada bioma alberga más o menos el 14% de las especies. Desde luego que no. Ello implicaría una distribución homogénea en los 7 biomas. Solamente un bioma tiene el 50% o prácticamente el 50%. ¿Cuál es? El bosque tropical. La pregunta es, ¿a qué cree que se deba que el bosque o selva tropical tenga tanta biodiversidad con respecto a otros biomas? ¿Tendrá algo que ver ahí su ubicación en el planeta? Por supuesto. ¿Dónde se ubican las selvas? ¿Cerca o lejos de la línea ecuatorial? Muy cerca. Algunos incluso
en el mismo Ecuador, como la selva amazónica. Y uno dirá, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Jóvenes, las zonas ecuatoriales reciben los rayos solares la mayor parte del año en forma que, en forma tangencial o perpendicular. Las zonas ecuatoriales reciben, a ver, miren, las zonas ecuatoriales reciben los rayos en forma directa, en forma recta, formando ángulo de 90 grados. ¿Qué pasó? No quiero atizar el fuego, pero me da ganas de buscar. ¿Quién fue? Vamos a ver. Creo que sí lo voy a hacer. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vamos a ver. No, mentira, joder, estoy bromeando. No están asustados ya. Profe, me equivoqué. No se preocupe. Falsa alarma, jóvenes, falsa alarma. Es para que asuste. Nada más. ¿Ah? Pero no lo vuelvan a hacer, ¿ah? Ya. No lo vuelvan a hacer. Claro, porque si tomo acciones, profe, entonces ya no voy a escribir nunca más, pues, ¿no? Si nos va a vacilar, nos va a bulear, ya para qué escribir. No, no, para nada, joven. Estamos en confianza. Joven, estamos en la semana 9 ya. Aquí su servidor ya lo conocen ya. Ay, que estoy bromeando. Ahora, si fuera la semana 1, decía asústese, ¿no? Uy, el profe Sazón. Semana 9, ya saben cómo soy. ¿Ah? Bien, entonces, de nuevo. Las zonas ecuatoriales reciben la mayor parte del año los rayos en forma perpendicular, es decir, formando ángulo de 90 grados. ¿Esto qué implica, jóvenes? ¿Mayores o menores temperaturas? Mayores temperaturas. Ya, sígame en el razonamiento. Si la temperatura es mayor, ¿será mayor o menor la evaporación? A mayor temperatura, mayor evaporación. ¿Y qué es la evaporación? El paso del estado líquido al estado ¿qué? Al estado gaseoso. Es decir, gracias a la evaporación se genera un gas. ¿Qué gas? El vapor de agua, ¿correcto? ¿Estamos bien? El vapor de agua. Y como hemos visto hace 2 semanas, la cantidad de vapor de agua en el aire, ¿cómo se llama? La cantidad de vapor de agua en el aire se llama humedad. Es decir, en zonas tropicales, en zonas ecuatoriales, en áreas de baja latitud, el aire es húmedo o seco. Es muy húmedo. Tanta humedad existe en el aire, tanta saturación, que el agua en forma de vapor que está en el aire ya no puede sostenerse y tiende a caer, porque hay mucha agua, correcto, mucho vapor de agua en el aire. Pregunto, ¿cómo se llama el regreso del agua al suelo? ¿No son acaso las precipitaciones, jóvenes? Por supuesto. Precipitaciones que se darán en las selvas en forma de llovizna o de lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales. Y esta gran cantidad de agua, ¿será responsable de una exuberante vegetación? Si llueve bastante, la consecuencia lógica será exuberante vegetación, por supuesto. Y si la vegetación es exuberante, ¿la fauna también lo será? Por supuesto. Conclusión, que hemos demostrado didácticamente y someramente, hay que admitirlo también, hemos demostrado entonces por qué las selvas ecuatoriales tienen mayor que el resto, tienen mayor que biodiversidad. Muy bien. Jóvenes,
con este ejercicio para calentar motores con asustón de por medio. ¿Se entendió? Espero que sí. Excelente, jóvenes. Sigamos. Ah, ¿verdad? Para sacarle provecho al error de su compañero. Profe, ¿de nuevo? Sí, de nuevo. ¿Y en qué parte del mundo los rayos sí llegan en forma tangencial y por ende con menor temperatura? Correcto, Venturo. En las zonas polares. Muy bien. En zonas polares. Perfecto. Solamente tenía esa duda nada más. Ya está, ya. Ya está diluida la duda entonces. Ya no molestemos más a su compañero. Si no se va a retirar del salón ahorita. Dentro de un rato voy a ver, hay una ventana emergente que diga, el compañero se retiró. Y no podemos permitir eso. Bien, hay niveles cuando hablamos de diversidad biológica. Veamos el primer nivel, de amarillo. Diversidad genética. Es la que se refiere dentro a la diversidad dentro de una misma especie. Por ejemplo, tenemos la especie perro, la especie gato, la especie colibrí, la especie canguro. Pregunto, ¿todos los canguros son iguales? No, profe, pero tengo una imagen clásica del canguro, por supuesto. Pero también hay canguros arborícolas. Hay canguros rojos. Sí, profe, son medio feitos. Feitos para la mayoría porque están acostumbrados a los clásicos, a los más comunes. Otro ejemplo, ¿todos los colibríes tienen el mismo tipo de pico? No, depende mucho de la flor de la cual se alimentan. Incluso usted va a encontrar colibríes que tienen doble pico bipartido. No sé si se ha percatado que hay algunos colibríes que tienen picos bien peculiares. Y ya no hablemos, por ejemplo, de los colores o los guacamayos. ¿Todos los guacamayos tienen plumitas rojas en la cabeza? ¿Acaso no hay también guacamayos de cabeza celeste y otros con cola de espátula? ¿Ya ven la diferencia? Otra más. Todos los pandas en el mundo son blanco con negrito, tipo el personaje principal de Kung Fu Panda. ¿Todos son así? ¿Acaso el maestro de Kung Fu Panda no es otro panda? ¿A usted qué sabe más de nombrecitos? ¿Recuerda quién es el maestro? ¿No era Chifu? Ya, ¿y Chifu qué tipo de animal es? Muchos dicen, profe, Chifu es una rata. Dicen, no, no es una rata. No, se me lee. ¿No era una variedad de panda también? Por supuesto. Chifu es un panda rojo. No me diga que no sabía eso. Lo que pasa, claro, medio albino. Lo que pasa es que uno tiene la idea, uno escucha panda y cree que todos los pandas son iguales. Hay variedades. Ya no, es más, ya algo más casero. Los perritos, aunque son animales domesticados, compare un chihuahua con un San Bernardo. Cualquiera pensaría que son dos especies distintas, pero es la misma. Miren las diferencias. Jóvenes, creo que con los ejemplos se han dado cuenta. Este tipo de diversidad de la cual estamos hablando, ¿qué tipo de diversidad es? Dígalo, dígalo. Diversidad genética, ¿ya? Dentro de una misma especie. Sigamos.
También tenemos diversidad de especies, variedad de especies que habitan en un mismo lugar. Que en un territorio hay diferentes especies. Por ejemplo, colibríes, maquizapas, taricayas, monochoros de cola amarilla, bambúes, caobas, etcétera. Y por último, la más amplia, la diversidad de ecosistemas. Hace referencia a la gran cantidad de ecosistemas en un gran territorio. No se olvide entonces, los niveles son tres: genética, de especies y de ecosistemas. Ahora sí, jóvenes, hablemos sobre las comunidades conocidas como biomas. ¿Es lo mismo bioma que ecosistema? Primera pregunta al respecto. ¿Podemos afirmar que son sinónimos? No, tenga mucho cuidado. ¿Se asocian? Sí, pero no es lo mismo. Los biomas, correcto, los biomas se refieren a aquellos grandes espacios con similares condiciones climáticas, lo que determina una similar presencia de plantas y animales. A estas comunidades de plantas y animales le decimos biomas, ¿correcto? Los biomas se clasifican en dos grupos: biomas acuáticos, que pueden ser de agua dulce, de agua salada o de aguas salobres, mezcla de los dos. Pero los que veremos nosotros en clase serán los biomas de qué tipo, jóvenes? Los biomas terrestres. Nosotros veremos los biomas terrestres. ¿Cuántos biomas terrestres son los que veremos nosotros hoy día, jóvenes? Hay clasificaciones que los dividen hasta en 10, pero veremos nosotros solamente 7, ¿correcto? 7 biomas terrestres. Jóvenes, los biomas ustedes los conocen. Yo voy a hacer preguntas como si fueran 7 alternativas. Usted va respondiendo. ¿Le parece? ¿Comienzo? Le voy a mencionar la característica de un bioma y usted me dice cuál de los 7 es. Es como una pregunta con 7 claves. Profe, ¿tan difícil? Yo estoy acostumbrado a 4 nomás, profe. Ya, esta es con 7 claves, porque son 7 biomas, pues. Ya, comencemos con una para agarrar moral. Si alguien se equivoca, ahí sí va a ser víctima de mi furia. Es más, para que no vea mi cara de amargo, he apagado la cámara, inclusive. Así que contesten solamente los que están seguros. Es más, voy a tomar captura de pantalla cuando vea respuestas equívocas y las voy a publicar, ¿ya? En mi Facebook y en mi Instagram, para que pasen vergüenza. No, mentira, joven. Ya, ahí va la primera pregunta. Jóvenes, de los 7 biomas, etiqueten, dice, ¿no? De los 7 biomas terrestres que veremos a continuación, ¿cuál es el que tiene mayor biodiversidad? Correcto, el bosque tropical. Muy bien. Que tiene varios nombres: selva tropical, bosque húmedo tropical, selva ecuatorial, bosque ecuatorial. No hay problema. Pero lo mejor es llamarle bosque tropical. Muy bien, nadie se equivocó. Menos mal, ¿ya? Menos mal. Segunda pregunta. ¿Cuál es el bioma donde se registran las menores temperaturas del planeta? Correcto, la tundra. Muy bien, la tundra. Pero recuerde que hay dos tipos de tundras. Sea más preciso entonces, ¿la tundra alpina o la tundra ártica?
Obviamente la ártica, porque se refiere a la tundra polar, aquella tundra que presenta esas características por ser un lugar muy alejado de la línea ecuatorial. Ahora bien, cuando hablamos o cuando estamos ante una tundra alpina, tundra alpina es aquella zona que tiene esas características no por latitud, sino por altitud. Vale decir, estamos hablando de zonas por encima de los 5.000 o 6.000 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que en el Perú, todos sabemos, no hay tundra ártica, pero existe en el Perú tundra alpina, por supuesto, en la Cordillera Blanca, en la Cordillera de Carabay en Puno, en la volcánica de Arequipa, en las zonas donde hay glaciares en el Perú. Esa es nuestra tundra alpina. Pero cuidado, siempre que se refiera a ese tipo de tundra de montaña, tiene que decir expresamente alpina, porque no vaya a ser que alguien en el examen, jóvenes, esta semana 9, esto ya vendría para el segundo o tercer examen. Este tema, cuando se evalúe, para el segundo, ¿no? Todavía para el segundo. Entonces está bien. Estamos bien entonces. Entonces, cuando usted enfrente su segundo examen, ¿qué pasa si en una pregunta hablan sobre la tundra, pero no, pero no se precisa si es la ártica o la alpina? Cuando no se precisa, se asume que es la más extendida, la más común. ¿A cuál se refiere? A la ártica. Cuando no se hacen precisiones, se toma en cuenta que es la más común. En este caso sería la ártica. Porque si la pregunta fuese referida a la tundra de montaña, tendría que decir esa característica, que es de montaña, que es de altura, o por último, que es alpina. ¿Se entendió la indicación entonces, jóvenes? Espero que sí. Sí, porque es excepcional en realidad. Es excepcional lo de la tundra alpina. Muy bien, vamos por la tercera pregunta. Aquí varios se van a equivocar, ¿eh? Pero ya era hora también. ¿Y cuál es el bioma con mayor presencia y actividad humana? Tómese su tiempo. Si no está muy seguro, puede googlear y ver estadísticas. Ya tenemos una respuesta de Celina Pradera, dice. Ángel, bosque templado, cree. Venturo, las praderas, van 2-1. Dos praderas. De Nilsson Estepa, 2-1-1. Ya, lo de Nilsson sería como 3, ¿ya? Porque Estepa es una pradera en realidad. Ya 3-1. Daniel 4-1. Goleada. Praderas 4. Bosques templados 1. ¿Alguien más? Con Daniel hay 5 respuestas. ¿Alguien más? Y va 4-1. ¿Alguien más para finiquitar la goleada? ¿O empatar? ¿O buscar el empate? Se cierra, ¿no? ¿Nadie más? Nadie más. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el bioma de mayor urbanización? ¿Cuál es el bioma de mayor transformación humana? ¿Cuál es el bioma más humanizado? De 5 alumnos, 4 se equivocaron y solamente uno contestó correctamente. Muy bien, Ángel Raúl. Esa es la respuesta. Los bosques templados. ¿Acaso no recuerda noticias como esta? Que en un suburbio estadounidense, buscando comida entre los tachos de basura, vecinos reportan el avistamiento de un oso.
¿Esto que estoy contando es totalmente ficticio? ¿O si he escuchado noticias respectivas de osos, venados, mapaches, ardillas o hasta lobos caminando por las calles en suburbios europeos o norteamericanos? Jóvenes, si es verosímil, ocurre. Y claro, lo primero que uno dice ahí, ¿qué cosa es? Profesor, nos están invadiendo los animales del bosque. Pregunto, ¿realmente ese oso nos está invadiendo? ¿O no es al revés? ¿No será que que todo el área era un bosque templado y nosotros convertimos su bosque templado en una zona urbana y ahora el pobre animalito tiene menos recursos que consumir y ante la escasez de alimentos, por lo que hemos hecho, no le queda otra que buscar comida en la ciudad? Correcto, eso es lo que ha pasado. Ahora, como consuelo a los que respondieron pradera, les puedo decir que los segundos biomas más humanizados son las praderas, pero yo pregunté por el primero. Sí, correcto, Celina, pero recuerde que la pregunta fue, ¿cuáles son los biomas con mayor presencia humana? O sea, ¿dónde viven más humanos? ¿Recuerda la pregunta? Si pero tiene razón. Si la pregunta, como usted dice, Celina, hubiese sido focalizada solamente en actividades agropecuarias, déjeme decirle que usted tiene toda la razón, pero no fue eso lo que pregunté. Parecen preguntas similares, pero no, no es lo mismo. Y cerramos con esto, jóvenes. Ah, ya no se preocupe, Celina, no, 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 para nada. Pero lo bueno es que a raíz de lo que usted escribe en la pregunta, estamos diciendo que sí tiene razón. O sea, si la pregunta hubiera sido formulada de esa manera, de hecho, pues que es correcto su razonamiento. Pues, claro. Y la última, jóvenes. ¿Cuál es el bioma? ¿Cuál es el bioma donde se registran las más altas temperaturas? No son los bosques tropicales. Ah, miren, recién leo lo de Celina, que ya no quiere jugar ya. Se ha resentido. Los demás también creo, ¿no? Porque no están escribiendo ya. Ah, ya. Regresaron, regresaron. A ver, Ángel, parece que hoy día su audio no está funcionando muy bien, creo. Pregunté yo, las más altas temperaturas. Altas. No, la temperatura o es alta o es baja. No es que sea alta por calor o por frío. Tengan cuidado. Jóvenes, están ustedes en un multiverso meteorológico distinto, creo, ¿ah? Los desiertos, por supuesto. Los desiertos. Muchos dirán, profesor, pero usted no dijo que en zonas ecuatoriales donde están las selvas, los rayos caen en forma perpendicular. Correcto. Mire, la respuesta, si nos vamos por latitud, debería ser el bosque tropical. ¿Por qué cree usted que no lo es? La mayor parte de los desiertos están por los trópicos de Cáncer y Capricornio, que están más alejados del Ecuador. ¿A qué cree que obedezca que los desiertos, sin ser ecuatoriales, son más cálidos? ¿Sabe cuál es la razón? Que si bien es cierto, los bosques tropicales reciben los rayos en forma perpendicular y tienen altas temperaturas, correcto, tienen bastante humedad. Las selvas son muy húmedas
y la humedad retiene calor. En cambio, en los desiertos estamos más lejos. La humedad es menor y usted sabe que la falta de humedad hace que las temperaturas se disparen. Es por ello que vemos o registramos temperaturas de cerca de 60 grados centígrados en zonas como el desierto del Sahara. Muy bien, jóvenes. Explicado todo esto, no se olvide, los biomas terrestres han sido tipificados según varios criterios. Uno, según la vegetación dominante. Y dos, según la latitud. Sigamos avanzando. La distribución de los biomas depende fundamentalmente del clima, la energía solar, la temperatura y las precipitaciones, que son decisivas en la abundancia o no de las especies de flora y fauna. Otros factores que influyen en la distribución de los biomas son el relieve y la altitud. Los tipos de biomas según el clima los podemos clasificar en cuatro. De climas cálidos, bosque tropical y sabana. De climas secos, el desierto. De climas templados, bosque templado, pradera, estepa. De climas fríos, taiga y tundra. Comenzamos con el bosque tropical. Ubicación. Lo encontramos entre los 0 y 10 grados latitud norte y sur. 0 es el Ecuador. Destaca la selva amazónica, la selva africana, los bosques del sudeste asiático. Jóvenes, ¿podemos afirmar categóricamente que cada continente tiene selva? ¿Sería correcta esa apreciación? Sin contar a la Antártida, que cada continente, América, África, Europa, Asia y Oceanía, tienen selva. A ver, ¿qué cree usted? ¿Sí o no? Así es, Venturo. Europa no tiene selva tropical. Los demás sí. África tiene selva. América tiene selva. En Sudamérica y en América Central. Asia también, especialmente en el sudeste asiático. Y hasta Oceanía, en el norte de Australia y en Papúa Nueva Guinea, también encontramos selva tropical. Pero Europa no la tiene por latitud. Ahora, ¿en qué continente hay más selva? ¿En América, en África o en Asia, jóvenes? Guíese por el mapa. Está clarísimo. En América. Especialmente, ¿qué América? Sudamérica. Y tiene nombre propio. Esa selva sudamericana, por supuesto, ocupa más de la mitad del Perú. Nombre, ¿selva qué? La selva del Amazonas, la selva amazónica. O en una sola palabra, la Amazonía. Bien. Clima tropical, es decir, cálido y húmedo. Temperatura promedio 28 grados centígrados. Precipitación de 2.000 milímetros anuales y abundante humedad. Flora, récord, tiene la mayor diversidad de plantas. Destacan árboles de hojas perennes. Jóvenes, ¿qué significa que destaquen árboles de hojas perennes? Que preponderan en este bioma especies caducifolias o perennifolias. Acostúmbrese a esta terminología. ¿Caducifolias o perennifolias? Perennifolias. ¿Y qué significa perennifolio? Folio viene de hoja y perenni de perenne, o sea, hoja permanente. Vale decir, los árboles siempre tienen hojas verdes, no se secan. Árboles como caoba, bambú, cedro, ocume, hevea o caucho. También hay epífitas, lianas, palmeras, café, cacao, plátano, vainilla, pimienta, etcétera. En cuanto a fauna, otro récord, tiene la mayor diversidad de animales. Por ejemplo, tenemos en África gorilas y chimpancés. Aquí en Sudamérica y en Centroamérica, monos menores. También en Sudamérica, perezosos, venados, antílopes.
En Asia, tigres, como el tigre de Bengala. En Sudamérica, el jaguar u otorongo. También hay loros, colibríes, lagartos, etcétera. Y veremos por cada bioma el impacto humano. Acción del hombre, destrucción del hábitat, o sea, la deforestación. Mucha gente cree que la principal causa de la deforestación es la tala o la minería ilegal. Son actividades que contribuyen a la deforestación, pero no son las más importantes. ¿Cuál es la actividad económica principal responsable de la deforestación, jóvenes? No lo olvide, la agricultura, destacando, destacando la forma más agresiva, que es la técnica de roza y quema. ¿Qué implica la técnica de roza y quema? Que provocan incendios para acabar con el bosque. Es decir, las personas que se dedican a estas actividades no les interesa la madera, no quieren la madera como el talador. Lo que buscan es que el terreno esté libre de árboles para poder luego, ¿qué? Sembrar. Por ejemplo, en el Brain, ¿qué siembran? En zonas como el Brain, hoja de coca. No, la hoja de coca, jóvenes. Ah, están risueños hoy día. Ya. Ah, y también otros cultivos como cacao, café, castañas también. Es verdad. ¿Qué más tenemos? La contaminación del agua y suelos por la minería y extracción petrolera. La actividad forestal comercial, como la silvicultura. Ahora es momento de hablar del siguiente. Correcto, Ángel, es verdad. Sí, pero en una zona tropical, imagínese sembrar marihuana. La marihuana no requiere un clima especial. Es más, no sería un buen negocio sembrar marihuana en la selva tropical. Lo podrían hacer en cualquier parte. Es una planta mucho más dúctil en cuanto a clima. En cambio, la hoja de coca, ¿dónde tiene su mejor producción? Porque créame, si la hoja de coca tuviese un crecimiento general en cualquier parte del mundo, crecería acá en Lima. Y no, crece en la ceja de selva. Bien, pasamos al siguiente bioma. También es tropical, pero no se caracteriza por la presencia de árboles, sino de pastos. La sabana. Ubicación. Es un bioma propio de los trópicos. La mayoría se encuentra entre los 15 y 25 grados latitud norte y latitud sur. Se localiza en el centro y oeste del África. En África ocupa mayores dimensiones. También hay en Sudamérica. Sí, jóvenes, hay sabana en Sudamérica. ¿Dónde? Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia. Y dígame, la sabana que hay en Sudamérica también abarca territorio peruano. ¿Existe alguna parte del Perú que tenga sabana? Como veremos en el tema de las 11 corregiones, ¿correcto, Ángel? Sí, Antonio Brac le llamó sabana de palmeras. ¿Dónde? En Madre de Dios. Claro está que en nuestra sabana no hay leones, no hay elefantes, por si acaso. Bien, ¿dónde más encontramos sabana? Aparte de Sudamérica y África, en la India y Australia. Clima. El clima de la sabana es precisamente ese, clima de sabana tropical. Usted dirá, profe, ¿cómo es eso? Sencillo. Recuerde las películas o dibujos que ha visto sobre la sabana, aunque muchos de ustedes todavía le llaman selva. Hay gente que cree o dice que el león es el rey de la selva. Pregunto yo, ¿el león, para comenzar, habita en la selva? No. El león, por último, si usted quiere ponerle corona, ¿será el rey de dónde? El león, en todo caso, sería el rey de la sabana, porque habita en la sabana, no en la selva. ¿Correcto? El león tiene como hábitat principal la sabana. ¿Y qué es la sabana? Un ecosistema, un bioma caracterizado
por principalmente árboles o pastos. Por pastos. Predomina la vegetación herbácea. Así es, jóvenes. Entonces ya saben, no se equivoquen. Y dígame, ya que alguien por ahí escribió el Rey León, ya, ni modo, había que mencionar al Rey León. ¿Recuerdan la película El momento más triste que usted tuvo que enfrentar con pocos años? Dígame la verdad. ¿Lloró o no lloró cuando vio la parte donde muere el papá de Simba? Confiésese, este es un consultorio abierto. Celina no lloró. Ya, muy bien. Tiene corazón de hierro. La mayoría sí, pero recuerde bien, no muere por la caída propiamente a manos de su hermano, sino lo que viene después. La estampida, correcto. Una estampida, si no me equivoco, de búfalos. ¿Sí? Perfecto. Jóvenes, ¿y esa estampida que aparece en la película es verosímil? Viendo documental de Animal Planet, ¿se dan esos desplazamientos vertiginosos de animales en la sabana africana? ¿Hay correspondencia con la realidad? ¿O todo fue parte de la ficción del guionista para dibujar, para colocar ahí una estampida? Sí existen, por supuesto que existen. ¿Y que se, a qué cree usted que se deba este tipo de desplazamientos? Porque en la sabana hay periodos muy marcados. ¿Cuáles, profesor? Un periodo lluvioso y un periodo seco. Cuando llega la temporada seca, los animales tienen que dejar el territorio que ocupaban para ir a otros más húmedos. Esa es una característica de la sabana. Presenta dos periodos marcados. Ahora bien, ¿todos los animales como cebras o búfalos pueden desplazarse de esa manera? No. Hay animales que por tamaño o patas cortas no les queda otra que quedarse en la laguna, que luego se convierte en un charco de barro, esperando las lluvias. Y ahí, agazapados, ahí, mimetizados con el barro, esperan cualquier equívoco de algún animalito que ose tomar agua. Y es así como usted también recuerda haber tenido un trauma la primera vez que vio un episodio donde una pequeña cebrita se acercaba a tomar agua y usted, que estaba viendo el programa, le hacía barras diciéndole, no vayas, no vayas, te van a comer. Pero como nadie lo escucha del otro lado de la pantalla, simplemente ocurrió lo que la naturaleza no puede evitar, que el cocodrilo escondido bajo las aguas turbias termina jalando a la pobre cebra. ¿Recuerda haber visto eso? Ah, claro, también decimos de pequeño, ¿no? ¿Y por qué el que toma las fotos no dice nada? Bueno, es un documentalista. Además, jóvenes, por último, lo que ocurre ahí, eso no es natural. Que un cocodrilo se aproveche de una pequeña cebra es parte de las reglas de la naturaleza. Así que no hay que meternos ahí. Bueno, jóvenes, con todos estos ejemplos dados, ¿se va a olvidar entonces alguna vez que la sabana tiene un clima marcado por dos periodos? Yo creo que no. ¿Cuáles son esas dos épocas? Uno lluvioso y el otro seco, no lo olviden. Y lo dice, mire, clima, tercer guión, presenta una estación seca y otra muy lluviosa. Ya con eso no se puede olvidar. Flora,
Predominan las hierbas, arbustos, matorrales y gramíneas que pueden superar los 3 metros de altura, pastos de 3 metros. Los árboles son escasos y dispersos. El más característico es el baobab en África. También crecen acacias. Y la palmera en América del Sur. Fauna, grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. En África destacan los más importantes: leones, leopardos, elefantes, cebras, hipopótamos, jirafas, antílopes, gacelas. En Australia, los canguros y aves corredoras como el emú. En América del Sur, quien aparece en la foto, el ronzoco o carpincho, el roedor más grande del mundo, el oso hormiguero, venados, tucanes. Acción del hombre: actividades agropecuarias, dado que hay pasto, incendios provocados de los campos, la caza ilegal de animales en África por su marfil, por su cuerno, es el caso del elefante o rinoceronte, o pieles como el leopardo, y también el sobrepastoreo. Tercer bioma. Este es el bioma que en teoría nosotros los limeños mejor conocemos. ¿Por qué? Porque vivimos en uno de estos, el desierto. Los desiertos cálidos se ubican entre los 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur, como el Sahara en África, el de Arabia en Asia, o aquí en América, el de Atacama en Chile, el de Sechura, Piura, Perú, o el de Sonora en América del Norte, frontera México-Estados Unidos. Aunque recordemos que también hay desiertos fríos, estos ubicados a mayor latitud, entre 35 y 55, prácticamente como si fueran praderas o estepas. Así tenemos el desierto de Gobi, entre Mongolia y China, en Asia, o la Patagonia, entre Chile y Argentina, en la parte sur de Sudamérica. Clima. Los desiertos presentan clima árido y seco, con altas temperaturas de día, entre 40 y 50 grados centígrados, pero noches frías. Escasas precipitaciones, entre 25 a 250 milímetros al año. Flora es escasa, pero adaptada a las duras condiciones. Encontramos arbustos de hojas pequeñas y gruesas, como cactus, palmeras y nopales. Muchas de estas plantas han reemplazado las hojas por espinas para el ahorro de agua. Fauna está también adaptada a la ausencia de humedad y a las altas temperaturas. Por ello, muchos son nocturnos. Destacan los camellos, serpientes, escorpiones, ciempiés, coyotes, hay coyotes, hay correcaminos, esto es en América del Norte, halcones, camaleones, tarántulas, buitres y ratas canguro. ¿Alguna vez usted vio una foto real del correcaminos? A ver, digan presente los que han visto fotos reales del correcaminos. Nadie ha visto, ¿no? Ya no importa. Ya, googleé, ponga correcaminos. ¿Qué sale? Fotos. Correcto, Shari. En todo caso, le digo en qué se parecen. El ñandú en Sudamérica y el emú en Australia son aves corredoras de menor tamaño que el avestruz, pero se parecen en cuanto al tamaño de los huevos y la disposición del cuerpo. Entre estas tres aves no dista una diferencia mayor de 30 centímetros, pero sí, los avestruces son un poco más grandes que las otras dos. En el Perú también encontramos ñandú, especialmente en la sierra, aunque están al borde de la desaparición. A ver, vamos a ver sus respuestas. Ya, ¿googlearon? Y dígame, ¿se parece o no el correcaminos verdadero al del dibujo animado? No se parecen, ¿no? ¿Sí se parece? Yo creo que no, ¿ah? El del dibujo animado parece un avestruz. Un aire, sí, ¿no? Puede ser. Pero me refiero más a los colores. ¿Se parecen en los colores? En colores nada, parece otra vez, ¿no? A eso quería llegar. En colores nada que ver. Y también en la forma del cuello, ¿no? En el dibujo animado, la inspiración más parece en un avestruz que en un correcaminos verdadero.
Pero sí existe el correcaminos, por si acaso, ¿eh? Y habita los desiertos. Bien, acción del hombre. Difícil de colonizar, ¿no? Habitan pastores seminómades. Desarrollo de minería y explotación petrolera y gasífera. En los oasis se practica la agricultura de cereales, frutales, con tecnología hidráulica. Sigamos. Bioma pradera. Ubicación. Se localizan entre los 30 y 50 grados latitud norte-sur. Jóvenes, con esta latitud, las praderas presentan ¿qué tipo de clima? Templado. Las praderas se ubican en zonas de clima templado. ¿Dónde están las principales praderas? En Europa central y oriental. También encontramos praderas, o son praderas, las estepas euroasiáticas, praderas de Norteamérica, las pampas de Argentina y Uruguay, así como las praderas altas en África. Clima templado, temperatura promedio anual 20 grados centígrados. En el verano e inviernos fríos hay precipitaciones de mayo a diciembre. Flora, tenemos praderas con gramíneas perennes, o sea, pasto verde, y otras herbáceas, escasos arbustos y árboles. Estepas con hierbas más bajas y casi nada de árboles. Principales especies en las praderas: ajenjo negro, espiguilla azul, gajea, cola de venado, hierba de búfalo. En cuanto a fauna, en América del Sur destacan vizcachas, liebres, zorros, perdices, patos, ñandúes, entre otros. En América del Norte, los bisontes, los caballos salvajes. En Australia, los canguros rojos. En África, muchos animales que vemos aquí son de la sabana también. Cebras, jirafas, leopardos, leones. Acción del hombre. Son escasas ya las praderas 100% naturales. La mayor parte han sido transformadas por el hombre para habitarla y desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. Justo lo que decía una de sus compañeras, ¿recuerdan? Si la pregunta hubiese sido, ¿cuáles son los biomas de mayor actividad agropecuaria? La respuesta era pradera. Eso sí es verdad. Pero recuerda que la pregunta que hice hace unos minutos fue acerca de cuál era el más poblado, ¿no? Por el ser humano. ¿Y cuál es el bosque templado? Ubicación, igual que las praderas, entre 30 y 50 grados de latitud, o sea, latitud media. ¿Se localizan dónde? En el este de Asia, China, por ejemplo, centro y oeste de Europa, Francia, Alemania, y en la parte oriental de América del Norte, costa atlántica, cerca de Nueva York. En Sudamérica también hay, aunque menor tamaño, Argentina y Chile. Clima templado, con veranos cálidos e inviernos fríos. Temperatura promedio 23 grados centígrados. Las precipitaciones son de 800 milímetros al año, son regulares. Flora, predominan árboles. Recuerdan que en la selva predominan árboles ¿qué? Perennifolios. Ya, cuando le pregunten, y en los bosques templados, ¿qué tipo de especies predominan? Caducifolios. ¿Qué significa caducifolio? Que las hojas son permanentes o se caen, jóvenes. ¿Qué significa árboles caducifolios? Que las hojas se caen, o sea, el árbol queda buena parte del año sin hojas, se desprenden, para que nunca se olvide. ¿Recuerda cuando estaba en primaria y la profesora le pidió que haga un dibujo por cada estación? ¿Recuerda usted cuál fue su dibujo relativo al otoño? Casi todos los niños se ponen de acuerdo, creo. Y eso que no han creado ni un grupo de WhatsApp para la tarea, pero todos hacen la misma tarea. ¿Cuál es el típico dibujo del otoño? Hojas que se desprenden de un árbol, ¿no? Hojas naranjas, hojas marrones, hojas amarillas. Yo me hago una pregunta. ¿Dónde usted ha presenciado un otoño así? En Lima. ¿Eso pasa en Lima en otoño? Aquí la mayor parte son limeños. No tenemos. Profe, pero yo vi por televisión. Ajá. ¿Qué vio por televisión? Su dibujo animado, su anime favorito, su serie favorita, su película favorita. ¿De dónde viene? ¿De Estados Unidos, de Japón o Corea del Sur?
Y estos tres lugares, o cuarto lugar, Europa, Norteamérica, Europa, Japón o Corea del Sur. Y dígame, ¿estos lugares que he mencionado presentan bosque templado? Y la respuesta es sí. Por eso es que cuando llega el otoño, las hojas se desprenden. Pero nosotros creemos que es algo relativo a todo el mundo. Eso no pasa en Lima, pero se entiende de dónde viene la imagen. Es más, en zonas de Japón ya no solamente son árboles de color, de hojas de color marrón. No sé si ha visto, por ejemplo, que en algunos territorios de Japón las hojas se ponen medias rosáceas y hasta de color lila. No sé si ha visto esas imágenes cuando llega el otoño. Es espectacular, jóvenes. Ese color lila que hay en Japón, la verdad que pocas veces se ve en el mundo, ¿eh? Muy bien. Bueno, jóvenes, nos vamos al receso, ¿qué le parece? Nos vemos a las 2:10. Ya me está emocionando. Bien, vamos a pausar nuestra clase por un momento. Jóvenes, siendo las 12:10 en punto. Digo, ¿están presentes para el último bloque? ¿Hasta la 1:05? Cuento hasta 3. 1, 2. Solamente Ariana. Y 3. Y con las justas libertad. Y raspando Ángel y Marlene. Ya está. 4 de 50 personas. No, asumo que son más todavía, pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Bien, jóvenes, continuamos entonces. Nos quedamos en el bioma de mayor urbanización, en el bioma más humanizado, en el bioma de mayor población humana, es decir, el bosque templado. Y habíamos dicho antes del receso que una característica fundamental del bosque templado es la predominancia de especies. Conteste, ¿caducifolias o perennifolias? Caducifolias. ¿Cómo? Robles, hayas, arces, nogales, fresnos y castaños. También hay algunos árboles perennifolios como las encinas y los abetos. Fauna, destaca la ardilla gris, ciervos de cola blanca, lobos, liebres, mapaches, cigarras, topos, linces, zorros. Acción del hombre, lo que les mencioné, reducido y alterado por expansión de los centros poblados. Se vienen aplicando programas de reforestación de algunas especies. Siguiente bioma, el penúltimo, el segundo más frío de todos, taiga o bosque boreal. Se ubica principalmente en el hemisferio norte, entre los 50 y 60 grados de latitud, llamado también bosque de coníferas en América y bioma taiga en Eurasia. Clima, no llega a ser gélido, ¿correcto? Pero sí afirmaremos que es frío. Los veranos son cortos y frescos, con abundantes precipitaciones. La temperatura puede llegar a los 19 grados centígrados. En cambio, los inviernos son largos y fríos, con escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve, entre 500 y 1000 milímetros al año, pudiendo llegar hasta los menos 50 grados centígrados. Flora, bosques de árboles principalmente perennifolios, o sea, coníferas, como pinos, abetos, picias, algunos con árboles de hojas caducas, pero predominan, no se olvide, predominan los de hojas perennes. Fauna, algunas especies migran y las que no, no les queda otra que hibernar. Tenemos así osos pardos, lobos, zorros, renos, ciervos rojos, alces, liebres, ardillas, comadrejas, martas y bisones, así como osos pardos. Acción del hombre. ¿Qué acciones afectan más este bioma? La tala descontrolada, la caza de animales, especialmente martas y bisones por su piel, incendios forestales, así como la contaminación del suelo por la minería. Y culminamos con el último bioma terrestre, el más frío de todos, el de mayor latitud, la tundra. Se localizan en zonas mayores a 60 grados latitud norte
y en el sur 50 grados. También los encontramos en las islas y costas nórdicas de América, Europa y Asia, en la península antártica y también en las zonas de alta montaña, aunque ahí se les llama tundra. A ver, jóvenes, se ha estado atento a lo que expliqué hace más de una hora. ¿Cómo se le llama a la tundra que corresponde a las altas montañas? Muy bien, Ángel. Esa es la tundra alpina. Clima. Correcto, Ariana. Alpina. Clima muy frío o gélido en las zonas polares. En la tundra, la temperatura oscila durante el año de 10 grados a los menos 36. Y en las regiones polares, entre los menos 20 y los menos 50. Escasas precipitaciones de 150 a 250 milímetros al año, generalmente en forma de nieve. Flora, plantas bajas por la falta de precipitaciones y bajas temperaturas. Musgos, líquenes, pastos, juncias, gramíneas, brezales, ciparáceas y arbustos enanos. Fauna, renos o caribúes, zorros árticos, lobos, bueyes almizcleros, osos polares como en la foto y varias especies de aves. En la tundra alpina, como la del Himalaya, destacan las cabras monteses y las ovejas salvajes. Acción del hombre, poblados en zonas como Groenlandia y norte de Canadá por los esquimales, enfrenta el problema de caza ilegal de focas, el cambio climático que derrite el permafrost, el suelo congelado, y la construcción de infraestructura industrial. Mis jóvenes, ahora en la última parte nos toca hablar de un concepto muy mencionado en las últimas décadas, el desarrollo sostenible. ¿Cuándo fue utilizado por primera vez este concepto? En la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU del año 1987, en su informe Nuestro Futuro Común, también llamado informe Brundtland. El desarrollo sostenible surge por la preocupación del crecimiento económico sobre la base de la explotación de los recursos naturales. En el texto se dice, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Ya, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dígame, ¿es la pesca en el Perú una de las actividades que genera más divisas? ¿Es importante para la economía la pesca? ¿Qué cree usted? No he preguntado si es la que genera más divisas. He preguntado si es una de las que genera más divisas. Porque todos sabemos que la primera es la minería. Eso no quedan dudas. Y sí, jóvenes, la pesca está entre las tres que más divisas generan. Hasta hace solamente una década y algo más era la segunda. Ha sido desplazada por la agroexportación, pero sigue ocupando un lugar muy importante. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es la pesca una actividad económica crucial en el Perú? ¿Importante? Por supuesto que lo es. Ahora bien, de las más de 700 especies de peces que tenemos en el Mar de Grau, hay una que es la de mayor extracción. ¿Cuál es? Correcto, Ángel, la anchoveta en primer lugar. Dígame, si seguimos al ritmo de depredación de anchoveta que actualmente hemos alcanzado, ¿será probable que dentro de algunas décadas el recurso anchoveta desaparezca del mar peruano? Lastimosamente sí, jóvenes. Al ritmo que vamos, sí. La idea es evitar la desaparición de la anchoveta. ¿Qué le parece la siguiente propuesta? Declarar una veda de anchoveta por 40 años. O sea, prohibir su extracción durante 40 años.
¿Será lo más inteligente? No. Correcto, Ángel, porque hemos dicho que es muy importante para la economía. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Dejar hacer, dejar pasar y que la anchoveta siga siendo depredada? No. ¿Prohibir? Tampoco. Jóvenes, la solución está en el justo medio. Así como usted puede ver ahí en la gráfica tres esferas, la celeste, que hace referencia al desarrollo ¿qué? Social. La de guinda, la de granate, la de rojo, que hace referencia al desarrollo ¿qué? Económico, ¿correcto? Y dígame, la de verde, ¿se refiere a qué dimensión? ¿A qué esfera? La de verde, a la medioambiental. Dígame, en la intersección de las tres esferas, ¿qué tenemos? En la intersección de los tres tipos de desarrollo, social, económico y medioambiental. Ahí está el desarrollo sostenible, ocupando el justo medio. Profe, un ejemplo. Y el ejemplo sería el siguiente. Si vamos a extraer anchoveta, pero en forma racional, para satisfacer nuestras necesidades actuales, pero dejándole a las futuras generaciones la posibilidad de que también puedan satisfacer las propias. Esto que he explicado con la anchoveta es o no un ejemplo de desarrollo sostenible, jóvenes. Es decir, que la especie anchoveta se sostenga en el tiempo gracias al aprovechamiento racional. Pregunto, porque no veo respuestas todavía. ¿El ejemplo dado es o no uno de política de desarrollo sostenible? Por supuesto, jóvenes. Por eso se llama sostenible, porque se busca sostener en el tiempo la especie, que no desaparezca, pero sin perjudicarnos ni ahora ni en el futuro. Espero que con el ejemplo dado se haya entendido. Sigo avanzando. Principales avances del desarrollo sostenible. Eventos mundiales. En la cumbre de la Tierra o cumbre de Río del año 92, correcto, es importante porque es el primer acontecimiento ecológico de protección a la naturaleza jamás realizado. ¿A qué acuerdo se llega? Uno, el desarrollo sostenible se hizo vinculante, o sea, de complemento obligatorio para los países. Dos, se aprobaron tres grandes acuerdos. El más importante es el primero. Se aprueba la Agenda 21 o Programa 21. ¿Por qué se llama así? Como estamos acabando el siglo XX, es una agenda para cumplir objetivos en el siglo XXI. Llegó el siglo XXI y 20 años después de la cumbre de la Tierra, se desarrolla la cumbre Río más 20 del 2012, donde se aprobó un plan de acción llamado El futuro que queremos. En la conferencia se enfocó en dos temas principales: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Además, se reconoce la importancia y la utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 21. Finalmente, en la Asamblea General de la ONU del 2015 se aprueba el informe titulado Transformar nuestro mundo, donde se adopta una nueva agenda con miras al 2030, que está a la vuelta de la esquina. La Agenda 2030. Entre los 17 objetivos que se plantea, uno de los más importantes es este: el fin de la pobreza en todas sus formas. Difícil de cumplir en el 2030. En todo caso, jóvenes, ¿qué es la Agenda 2030? Aprobada en el 2015. Es un plan de acción en favor, no solamente de las personas, la prosperidad, el planeta, la paz, sino también la organización para cumplirlas, el partenariado. Objeto: fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema. Plantea 17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental que ya mencionamos. Entraron en vigor el 1 de enero del 2016 y rigen hasta el 2030, o sea, dentro de 8 años.
Ahí puede ver los 17 objetivos, que también los puede visualizar aquí. Como son 5 esferas las que integran la Agenda 2030, de rojo, personal; de amarillo, prosperidad; de celeste, la paz; de lila, el planetariado; y de verde, el planeta. Hay objetivos relacionados más con una de las esferas. Por ejemplo, en la personal, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Planeta, agua limpia y saneamiento; producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Sobre partenariado, alianzas para lograr los objetivos. Sobre la paz, paz, justicia e instituciones sólidas. Y sobre la prosperidad, objetivos como la energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades y también ciudades y comunidades sostenibles. ¿Y cuál es el papel del Perú y su relación con la Agenda 2030? Bajo liderazgo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, el Estado peruano ha iniciado la actualización de políticas y planes sectoriales con objetivos y metas hacia el 2021. Bueno, hacia el bicentenario, pero con una perspectiva al 2030. El artículo 66 de nuestra Constitución dice: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente. Artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs. Y artículo 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Bien, jóvenes, ejercicio 1. Creo que es la pregunta más fácil de las 4. ¿Qué marcamos? En un diario local se lee lo siguiente: el Perú ocupa el primer lugar a escala mundial en variedad de peces, con casi 2.000 especies. Igualmente ocupa la primera ubicación global en mariposas, con más de 4.400. Registra 25.000 especies de flora y ocupa el segundo lugar en extensión de bosques amazónicos después de Brasil. La noticia publicada hace referencia a ¿qué? Hace referencia de a la diversidad biológica existente en el territorio peruano. Vamos por la 2. Qué fácil, relaciona correctamente. Jóvenes, en la primera foto sale un canguro rodeado de pastos de color amarillo, pasto crecido. Jóvenes, la primera foto corresponde a sabana o a pradera. La primera foto corresponde a sabana, sabana australiana, para ser más preciso. Vamos por la segunda. La segunda foto corresponde a ¿qué? A una zona cercana a los polos. No se ve mucho hielo porque están en época de verano y se ven algunas plantitas. La segunda imagen, ¿a cuál corresponde? A la tundra. La segunda imagen es de la tundra, en verano. La tercera está fácil. Vemos a una cabra sobre un montículo de arena, sobre una duna. La cabra está sobre un desierto. Y la última, parece un paisaje de Nueva Zelanda. Ovejas comiendo pasto verde. La última es pradera. Clave, jóvenes, en la 2, la A. 1C, 2A, 3D y 4B. Pregunta 3. La tala ilegal indiscriminada en la República Democrática del Congo, en el centro de África, está provocando la desaparición de uno de sus ecosistemas más importantes. En el año 2018 se destruyeron 481.248 hectáreas, colocando en peligro de extinción muchas de las especies que lo habitan. El problema ambiental descrito se produce en una de las áreas continentales de ¿qué bioma? Jóvenes, está fácil. Se habla que está en el centro de África, por donde pasa la línea ecuatorial. Y hay otra cosa más. Aparte de eso, ¿no dice en la primera línea tala? Pregunto yo, ¿y qué se tala? ¿Un árbol o un pasto? ¿Qué es lo que talamos, jóvenes? Cuando se tala algo, ¿qué se tala? ¿Árboles o pastos? ¿Bosques o pastizales? Bosques. Por tanto, la respuesta no puede ser la A. Si dice tala. Clarísimo, dice tala, jóvenes. ¿Qué pasó? Ya, reivindíquese. ¿Qué letra marcamos? ¿La A o la B?
La B, bosque ecuatorial, bosque tropical. Jóvenes, ¿se entendió por qué no es la A, no? Ahora, déjenme decirles que si no decía tala y hablaba de degradación en general, sí, la teníamos algo complicada, determinar si se refiere a sabana o a bosque, pero ahora sí creo que ya está clarificado, ¿no? Puedo, ya, correcto, muy bien. Vamos a la última. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, fueron trazados por la ONU en el 2015. Los países del mundo han acudido a este llamado universal y han ido adaptándolos en su política de Estado. Sobre estos objetivos para el mundo se puede afirmar que están diseñados para acabar con la pobreza en todas sus formas. Es lo que buscan, verdadero. Buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Correcto. Están orientados a fortalecer los procesos de la cuarta revolución industrial, la nanotecnología. Falso. Y la cuatro, tienen como finalidad reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Correcto. Entonces, todas son verdaderas menos la tercera. ¿Hay una clave, jóvenes? Si todas son correctas menos la tercera, ¿qué clave marcamos? La letra C. Y ahí están las claves. 1D, 2A, 3B y 4C. Muy bien, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Y ahora pasaremos a desarrollar el curso de educación cívica. Ahí va. Me confirma, por favor, si se está observando ya la diapositiva titulada Identidad e Interculturalidad. Correcto, muchas gracias. ¿Qué veremos? Conceptos como identidad cultural, diversidad étnica, diversidad lingüística, respeto a la diversidad cultural y la interculturalidad. Ahora, sobre este aspecto, jóvenes, no sé si usted se ha percatado de algo. Seguramente sí. ¿Se ha dado cuenta que en el curso de educación cívica, ante temas controversiales como la corrupción, la discriminación, la diversidad cultural o el patrimonio, hay que responder, hay que responder dentro de lo políticamente correcto? O sea, dentro de lo que sería lo ideal alcanzar. Si no me entiende, ¿usted conoce personas que sean racistas o discriminadoras en alguna proporción? Todos conocemos personas que discriminan. A veces pueden ser nuestros familiares, pero como los queremos muchos, a veces decimos, sí, pero así es mi abuelo, pues, profe. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién le quita esa idea? Vienen otros tiempos. Hay que simplemente, pues, darle, no sé, pues, ¿no? Darle por su lado, nada más, no, no discutir mucho con él. Sí puede ser. Y será muy probable que en este salón haya alguna persona que también todavía tenga esos rezagos discriminadores. De repente sí, y no es consciente, pero aflora en los momentos menos pensados, especialmente cuando está molesto. Cuando uno está molesto, es difícil de filtrar las emociones. Pero jóvenes, a pesar de todo eso, cuando usted se enfrente a una pregunta de educación cívica en un examen, tiene que marcar lo que usted cree según sus convicciones, buenas o malas, o según la teoría que vemos en clase. ¿Qué debe primar en la elección de la alternativa que usted tiene que marcar? Obviamente, la teoría que manejamos en clase. Y la teoría que manejamos en clase, correcto,
sostiene que la diversidad cultural es algo positivo o negativo. Que es positivo y que es fuente de desarrollo. Pero los peruanos, a lo largo de la vida republicana, en poco más de 200 años, siempre hemos tenido esa idea de que la diversidad cultural es fuente de desarrollo y beneficia al país. Lastimosamente no. Si no recuerda nada más, en las primeras décadas del Perú republicano, el enfrentamiento ideológico entre dos corrientes, los liberales, donde estaban los hermanos Gálvez, y los conservadores, liderados por Bartolomé Herrera. Discutían sobre diferentes puntos, pero uno de los más importantes era acerca del papel del indio en la sociedad. Y ya se imaginará qué pensaban los conservadores acerca del indio, que era un lastre o era eh, positiva su presencia en la sociedad peruana, que era una carga pesada, ¿correcto? Que detenía el desarrollo, un lastre. Profe, pero ¿qué se puede hacer? No me diga que los conservadores sostuvieron la idea de exterminar a los indios, como hicieron en Argentina o en Estados Unidos, para imponer otro tipo de grupo étnico dominante. No llegaron a tanto. Además, ¿cómo usted va a acabar con más del 60% de la población que es indígena? Así hubiesen querido, no se podía. Entonces, ahora entiende mejor esta política eugenésica desarrollada en las primeras décadas. Jóvenes, ¿usted sabe cuál es el origen de Posuso allá en la selva de Pasco? ¿Sabía usted que en los gobiernos de Echenique y Ramón Castilla, desde el gobierno de turno, se favorecieron políticas para atraer población europea, darles territorios en la selva central, se establezcan en esos lugares y ahí, esperando simplemente la inercia, se produzca el mestizaje de las poblaciones foráneas europeos de Austria y Alemania con relación a los nativos de la zona? ¿El resultado cuál sería, jóvenes? Población europea blanca y población nativa, como si estuviéramos todavía en la época de castas coloniales. ¿Qué sale? De indio más blanco, el mestizo. A eso apuntaba la política sobre este tipo de cosas durante las primeras décadas de la República. Ahora dígame, ¿ese tipo de acciones es o no discriminadora? Por supuesto, porque es asumir de plano que existen razas que superiores o mejores y razas inferiores. Y dígame, ¿realmente usted crea que existan esas diferencias? ¿Que hayan grupos raciales que por ciertas características de color de piel son mejores que otros? Obviamente no. Pero dígame, ¿existirán personas que todavía sigan pensando así en pleno siglo XXI, en pleno junio del 2022? Sí, y muchas. Bueno, jóvenes, había que tratar este tema también desde ese ángulo, porque lo que veremos a continuación son aspectos positivos, cosas que ya son aceptadas por todos. Pero recuerde que para llegar a estos conceptos se ha tenido que bregar bastante. Si no, vuelvo a repetir, recuerde cuál fue la política de los gobiernos en las primeras décadas del siglo, en las primeras décadas de la República. Se pensaba al revés. Se pensaba más bien que la diversidad cultural era algo negativo, porque implicaba enseñar en su propia lengua a las personas. Jóvenes, si usted fuese un capacitador, si usted fuese un educador flojo, para uno, ¿qué es más conveniente? ¿Enseñar en una lengua o enseñar en varias lenguas? ¿Qué es más simplificador?
en una sola. Claro, es más fácil llevar la cultura en una sola lengua. Pero jóvenes, cuando hacemos eso, ¿acaso no estamos contribuyendo a la desaparición de otras? ¿No se ha percatado que el número de quechohablantes cada año disminuye? Y hay lenguas amazónicas que están al borde de la desaparición. He ahí el punto. Bueno, jóvenes, comenzamos ahora sí. Primero, ¿qué es la identidad nacional? Es un proceso permanente de construcción social, libre y consciente, continuo y permanente, sustentado en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad. Es lo que llamamos peruanidad. Este sentido de pertenencia es lo que conoceremos como peruanidad. Componentes: la identidad en sus diferentes formas: cultural, histórica, social y étnica. Seguimos. Hablemos ahora solamente sobre la identidad cultural. Es un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella y actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. No existe identidad cultural sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Y por último, la identidad cultural se construye a lo largo de todo el proceso de desarrollo del individuo e incluso involucra todo el pasado histórico del grupo social al que se pertenece. La diversidad cultural, recuerde, es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y, por tanto, fuente de desarrollo. Ahora se le da esa importancia, pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo se creía que más bien la diversidad cultural era un óbice, era un obstáculo al desarrollo. Todo lo contrario. Definimos entonces la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y sociedades. Se expresa en los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas. Datos sobre la diversidad cultural en el Perú. A ver, jóvenes, sobre lenguas. Mire la cifra. ¿Cuántas lenguas originarias hablan en el Perú? Escríbalo. 48. ¿Las 48 se hablan en la sierra? No. ¿Las 48 se hablan en la selva? No. ¿Cuántas se hablan en la selva? Mire el mapita de la derecha. Hay un mapita a la derecha. ¿Cuántas se hablan en la Amazonía? 44. ¿Cuántas se hablan en la sierra? Las restantes, 4. En total, 48. De las 48, ¿la más hablada es de la sierra o de la selva? De las 48, la más hablada es de la sierra y se llama... No, no, cuidado. La más hablada es de la sierra y es el quechua. ¿Cuántos peruanos hablan una lengua originaria? Arriba se menciona 4,5 millones. Y contra lo que muchos puedan pensar, ¿dónde se hablan más lenguas originarias? ¿En la ciudad o en el campo? Muchos podrían pensar, profe, en el campo. En las ciudades, en las zonas urbanas, se habla más lengua originaria. Ejemplo, a la pregunta, ¿cuál es el distrito del Perú donde hay más quechohablantes? Uno pensaría que habría que irnos a un distrito del Cusco, de Puno, de Apurímac, y no, jóvenes, o de Ayacucho. El distrito con más quechohablantes está acá en Lima, y es San Juan del Lurigancho. ¿A que no la sabía? Sí, San Juan del Lurigancho es el que tiene más quechohablantes. Bueno, también es el más poblado del Perú. Y sobre la diversidad étnica, ¿cuántos pueblos originarios hay en el Perú? ¿Cuántas etnias? 55 pueblos originarios. Recuerde,
Estas etnias se organizan en comunidades que pueden ser campesinas o pueden ser nativas. ¿Cómo la diferencia? Sencillo. Si son etnias de la selva, se organizan en comunidades, escriba, si son etnias de la selva, si son etnias amazónicas, se organizan en comunidades nativas. Muy bien, Ángel. En cambio, si son etnias de la sierra, si son etnias andinas, se organizan en comunidades, campesinas. Espero que se haya dado cuenta de la diferencia. En la selva, comunidades nativas. En la sierra, comunidades campesinas. ¿Y cuáles son los factores que propician nuestra gran diversidad cultural? Principal factor, la geografía humana, la geografía peruana. La gran variedad de climas y paisajes con que cuenta han propiciado durante su milenaria historia muy diferentes respuestas al entorno, con desarrollos culturales autónomos que aún perviven. Otros factores, mencionamos cuatro: la presencia de las culturas originarias y el encuentro con culturas como la europea y la influencia de distintas olas de inmigración, como por ejemplo los esclavos venidos desde África, los chinos que llegaron aquí a la República durante la mitad del siglo XIX para las haciendas azucareras y recoger el guano en general. Influencia del mundo por influencia de los medios de comunicación y la globalización. Transformación de un país rural a un urbano y el mestizaje y el sincretismo omnipresentes en nuestra realidad. Lo que les decía, hablemos primero de las etnias amazónicas. Tienen reconocimiento jurídico amparado por ley. Se organizan en 2.703 comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional. Estas etnias son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva. Están constituidos por conjuntos de familias que comparten vínculos étnicos como el idioma o el dialecto, culturas y caracteres sociales, así como la tenencia y usufructo común permanente de un mismo territorio. Las etnias amazónicas con mayor población son, primer puesto, Asháninca, donde se distribuyen principalmente los Ashánicas: Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Cayali y Huánuco. Segundo lugar, Aguajún o Aguaruna, Selva Norte, Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto. Y en tercer lugar, la etnia Shipibo-Conibo, en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima. Sí, Lima, ¿por qué? Si Lima no tiene selva, porque hay una zona en el centro de Lima, ubicado a orillas del río Rímac, donde se establecieron con motivo de la Marcha a los Cuatro Suyos del año 2000, exigiendo democracia en el Perú, que hermanos shipibo-conibos tomasen una parte de ese territorio y se estableciesen ahí. No regresaron y los puede encontrar usted en la zona de Cantagallo. Hay una comunidad shipiba en Cantagallo, a orillas del río Rímac, no muy lejos de la zona donde venden flores, por Hacho. ¿Se ubica? ¿Conoce un paradero llamado Hacho? Vía Evitamiento, río Rímac, venta de flores. Bueno, muy cerca de esos lugares está Cantagallo. Ahí se encuentra una comunidad shipibo-coniba. Por eso dice Lima. Ahora hablemos de las etnias de la sierra. Las etnias andinas son cuatro: quechuas, aymaras, jacarus y arus. Estas etnias se organizan en comunidades campesinas. En total son 6.682, que son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica e integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, reconocidas por ley. ¿Por qué ley? Por la Ley General de Comunidades Campesinas. Y comparten vínculos ancestrales como la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la minca y la ayuda mutua entre sus miembros. Este dato ya lo sabe. Sobre la diversidad lingüística, en el Perú existen en total 48 lenguas originarias. De nuevo, jóvenes,
¿Cuántas son andinas? De las 48, ¿cuántas se hablan en la sierra? 4. Muy bien, el quechua, el aymara, el jacaru y el cauqui. Estas dos últimas en la sierra sur de Lima, por Yauyos. En cambio, el quechua es más extendido y el aymara es muy común en Puno. Y 44 se hablan en la selva. Según el censo último, el del 2017, en el Perú, 4.390.088 personas de 5 a más años hablan lenguas indígenas. Datos. Las lenguas originarias más habladas en todo el Perú son el quechua y el aymara. El quechua, con más de 3.750.000, disculpe, 730.000, y el aymara, con más de 440.000. Ambas lenguas, año a año, pierden hablantes. 2. Lenguas nativas más habladas en la Amazonía. En primer lugar, el Ashaninka, con más de 68.000. Segundo puesto, Aguajún o Aguaruna, con más de 52.000. Tercer lugar, Shipibo Conibo, con casi 32.000. Cuarto lugar, el Shawi, con más de 15.600. Otras, Matsigenka, Achuar, Wampis. ¿Y qué dice nuestra Constitución al respecto sobre las lenguas originarias o autóctonas? Mencionamos el artículo 2, inciso 19, el artículo más largo de la Constitución. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. ¿Qué significa esto? Que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. También tenemos el artículo 17 que dice, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de la zona geográfica. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Y también hay que mencionar lo que dice la UNESCO al respecto. Sí, la UNESCO tiene una declaración universal sobre la diversidad cultural. Por ejemplo, ¿de qué trata? De reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa. Atender a esta realidad y promover la valoración de las diferentes entidades que la conforman. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación y el aprecio sincero hacia los demás. No sé si esta última parte que he leído, jóvenes, le hace recordar un tema que vimos hace 2 o 3 semanas llamado convivencia democrática. Recuerda que para alcanzar o lograr o estar cerca de hacerlo con respecto a la convivencia social, es necesario una educación basada en una cultura de paz. ¿Recuerda esa clase? Por supuesto que la recuerda. Y para intentar, cuando menos, lograr esa sociedad donde las personas se tratan con respeto, ¿no será importante cultivar, practicar ciertas habilidades sociales? ¿Cómo cuáles? ¿Recuerda? Pluralismo, tolerancia, igualdad, respeto, solidaridad, entre otras. Es muy parecido. Y terminamos diciendo, la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Y no se olvide, cada 12 de octubre, mientras algunos celebran el descubrimiento de América, ¿correcto? Según nuestro calendario cívico, se celebra el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Ahora, ya que hemos mencionado la palabra intercultural, que es el enfoque intercultural en nuestro país, recordemos, los términos pluriculturalidad e interculturalidad tienen relación, pero definen situaciones distintas. ¿Qué es la pluriculturalidad? Es la realidad social. Hace referencia a la coexistencia en un mismo lugar de diferentes culturas. Los diferentes grupos culturales
no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. A ver, jóvenes, en base a lo que hemos leído, podemos afirmar entonces que nuestro Perú es un país pluricultural. ¿Es correcto afirmar que nuestro país es un país pluricultural? Por supuesto, correcto. Ahora, que sea pluricultural en sí mismo no es ni bueno ni es malo. Es simplemente una descripción de la realidad. Porque uno se puede emocionar. Sí, profesores pluriculturales. Pero ser pluricultural solamente nos está diciendo que en ese territorio llamado Perú coexisten muchas culturas. Ahora bien, a partir de esa realidad, ¿qué sería lo idóneo? Que la relación entre esas culturas se base en la verticalidad o en la horizontalidad. ¿Qué debería primar? La horizontalidad. ¿Por qué? Porque usted establece un trato horizontal con alguien igual o diferente, con alguien a quien usted considera igual ante la ley. Como tú y yo merecemos el mismo respeto y somos iguales ante la ley, nos tratamos en forma horizontal, no vertical, porque vertical implicaría aceptar que existe un grupo que tiene mejores condiciones que el otro o que es mejor por naturaleza. Ahora recién hablemos de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interacción social. Representa la relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Jóvenes, podemos afirmar que nuestro país está desarrollando algunas acciones para lograr algún día aplicar completamente el enfoque intercultural. La respuesta es sí, pero avanza muy lento y a pocos. Teníamos una pregunta aquí que me parece interesante. Es de Ariana. Profesor, ¿puedo repetir lo de vertical y horizontal? Por supuesto. Eh, no es literal, estimada Ariana, el concepto de horizontalidad. Es sentido figurado, por si acaso. ¿Sí? Ya, pero igual lo explico. Estimada Ariana, si tenemos, claro, correcto, si tenemos eh, un grupo étnico, los aymaras, y otro grupo étnico, los quechuas, con diferente cultura, diferente lengua, diferente cosmovisión, correcto, son diferentes, pero podemos afirmar que un grupo es mejor que el otro. No. Entonces, como ninguno es mejor que el otro y los dos grupos están en el mismo plano de igualdad, las relaciones que tengan que existir entre ambos grupos tienen que basarse en esa característica, en que como son iguales, son horizontales. La horizontalidad establece entre iguales, ¿correcto? Cuando en cambio hay una relación vertical, cuando un grupo asume que el otro es mejor por naturaleza y por tanto no queda otra que aceptar lo que el otro diga, porque es mejor. Y eso creo que nadie lo aceptaría, ¿no? O nadie que se quiera individual o colectivamente aceptaría. Aunque como hemos visto hace un momento, durante buena parte de la historia del Perú, sí se creyó eso. Si no recuerden nada más, el trato especial que se le dio a los alemanes y austriacos para venir a poblar el Perú. Ese fue un trato especial, supuestamente para ayudar al mestizaje en el Perú. Y voy a decir algo grotesco, jóvenes, pero es algo que mucha gente lo dice a veces. ¿Alguna vez he escuchado a una persona decir, oye, qué bien, tal persona se va a casar con un alemán, se va a casar con un sueco, se va a casar con un noruego? Así, ¿no? Y va a mejorar la raza. ¿Alguna vez he escuchado frases como esas?
¿Que ahora sí van a mejorar la raza? Pregunto yo, ¿alguien que se exprese de esa manera creerá que con el otro grupo social o étnico existe la horizontalidad? Obviamente, no se habla de mejorar es porque cree que el otro grupo es mejor. Y por tanto, pues, en la relación vertical que existe, estas personas se colocan en la parte inferior, ¿no? Cosa que está mal, creo yo. Bien, entonces, ¿se entendió la diferencia entre pluriculturalidad e interculturalidad? Yo creo que sí. La pluriculturalidad hace alusión a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que en un territorio hay muchas culturas, nada más. En sí mismo no es ni bueno ni malo, simplemente hay muchas culturas. En cambio, la interculturalidad va más allá. ¿Qué busca la interculturalidad? Que el trato entre esos grupos sea que, en base al respeto, a la tolerancia, es decir, horizontal, entre iguales. Eso es lo que aspiramos. No solamente ser un país pluricultural, sino también que aplique un enfoque intercultural, especialmente en la educación. Espero que ahora sí se haya entendido. Bueno, ejes del enfoque intercultural. Vamos a la derecha. Uno, fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano. Dos, reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística. Tres, eliminación de la discriminación étnico-racial. Y cuatro, inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana. Y bien, jóvenes, llegamos al primer ejercicio. ¿Qué opina? En una institución educativa bilingüe perteneciente a una comunidad campesina, las estudiantes muestran mayor interés por pronunciar frases en inglés que en hablar el quechua. Según la directora, las escolares sueñan con ser como una Barbie y expresan que en el futuro se mudarán a los Estados Unidos. Por eso comentan, no necesitamos hablar el quechua, ni practicar las costumbres de la comunidad. De lo descrito, ¿qué problema están o estarían experimentando las alumnas de este centro educativo? Y la clave correcto es la letra A. Están viviendo un proceso desintegrativo con pérdida de su identidad cultural, lastimosamente. Ejercicio. Y dígame, ¿el caso planteado le parece ficticio o es verosímil? ¿Cree usted que algo de ello se esté dando en alguna parte del Perú? Lastimosamente sí. Lastimosamente sí. Dos, una empresa minera, luego de obtener el petitorio de concesión por parte del Ministerio de Energía y Minas, decide entrar en contacto con las comunidades campesinas asentadas en el área de concesión. La compañía, la compañía tiene por objetivo obtener autorización para iniciar la fase de perforación y explotación. Tomando en cuenta lo descrito, ¿es correcto que la empresa deba solicitar autorización a las comunidades campesinas para iniciar la extracción de los recursos? Primero dígame, ¿sí o no? Y la respuesta es sí. Pero sí, ¿por qué? ¿Sí por la B o sí por la D? Sí por la letra B. Sí, porque las comunidades son propietarias de los terrenos comunales. Esa es una característica de las comunidades campesinas. En la 2 marcamos la B. 3. Observe las siguientes imágenes referentes a nuestra diversidad etnolingüística. Luego identifique las proposiciones correctas. En X hay dos fotos, en W hay dos fotos y en Z hay una gráfica. Ya, comenzamos. Primer enunciado. X representa a los dos grupos autóctonos más numerosos. ¿Verdadero o falso? La primera foto representa a un quechua y la segunda foto, si ve por la indumentaria, a algunos aymaras. Pregunto, ¿quechuas y aymaras son los dos grupos autóctonos que presentan mayor población? Verdadero. Vamos por el segundo enunciado. B doble.
simboliza a etnias que se organizan en comunidades campesinas. ¿Verdadero o falso? Falso, porque las dos fotos de W hacen alusión a etnias amazónicas y las etnias amazónicas se organizan en nativas, no en campesinas. Correcto, Ángel, correcto, Ariana. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Vamos a la 3 en romanos. X y W, o sea, las cuatro primeras fotos, representan la interculturalidad entre etnias. Solamente en base a las fotos podemos asegurar que hay relación intercultural entre estos pueblos. No necesariamente, no podemos asegurarlo en base a fotos. Lo que sí podríamos asegurar que es pluricultural el Perú, pero en base a fotos no podemos afirmar que hay interculturalidad. Falso, entonces. Y la última, Z corresponde a la diversidad lingüística de nuestro país. Verdadero, salen todas las lenguas. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son correctas? Son correctas 1 y 4. Marcamos la sí. Y nos vamos con la pregunta 4 que dice, un aula de pregrado de una universidad se encuentra compuesta por estudiantes de diferentes regiones del país, quienes al principio tuvieron dificultades de comunicación, pero con la constante interacción en los trabajos colaborativos, aprendieron a escuchar y dialogar de manera horizontal, así como respetar sus costumbres. A partir de lo descrito, se puede concluir que los educandos, que los estudiantes, que los alumnos, correcto, Ángel, están poniendo en práctica la interculturalidad, el trato entre iguales y, por tanto, horizontal, basado en el respeto. En la 4 marcamos la A y las claves son 1A, 2B, 3C y 4A. Mis jóvenes, llegamos a la parte final. Voy a dejar de compartir y me despido fraternamente de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos el próximo lunes, siempre a las 11 en punto de la mañana. Que tengan un buen almuerzo. Nos estamos viendo. Chao, jóvenes. Nos vemos.